Así que abramos la Biblia allí en Segunda Crónica, capítulo 14, versículo 1 al 6. Vamos a estar analizando 3 capítulos, pero vamos a leer algunos versículos de cada capítulo, porque vamos a considerar 3 etapas en la vida de este rey. Su comienzo, su compromiso y su caída. Por eso puse como título la tragedia de comenzar bien, pero terminar mal. No sé si ustedes han visto ese documental de famosos actores que comienzan en su carrera con mucha fama, riquezas, popularidad, y después dice el triste final de tal persona. Bueno, en la vida cristiana no es una excepción. Nosotros también como cristianos podemos tener un final no esperado, no porque perdamos la salvación, sino que quizás podamos perder nuestro testimonio o la bendición de que Dios nos use. Entonces vamos a ver aquí en Segunda Crónica capítulo 14, dice, durmió Abías con su padre y fue sepultado en la ciudad de David y reinó en su lugar su hijo Asa, en cuyos días tuvo sosiego el país por 10 años. E hizo Asa lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová su Dios, porque quitó los altares del culto extraño y los lugares altos, quebró las imágenes y destruyó los símbolos de acera, y mandó a Judá que buscasen a Jehová, el Dios de sus padres, y pusiesen por obra la ley y sus mandamientos. Quitó asimismo de todas las ciudades de Judá los lugares altos y las imágenes, y estuvo, y estuvo el reino en paz bajo su reinado. Edificó ciudades fortificadas en Judá, por cuanto había paz en la tierra, y no había guerra contra él en aquellos días, porque Jehová le había dado paz. Hasta ahí nomás la porción de su palabra. Bueno, para los que no saben, cuando muere el rey Salomón, la nación de Israel se dividió en 2 partes. ¿Mm? Quizá algunos ya lo saben. Por un lado tenemos 10 tribus, que era el reino del norte, y por otro lado teníamos el reino del sur, que lo componían 2 tribus, Judá y Benjamín. Por un lado, el reino del norte era Israel y el reino del sur era Judá. Y es interesante que tanto los libros de Reyes y Crónicas se enfocan en los reyes que gobernaron en Israel, pero el libro de Crónica se enfoca muy especialmente en los reyes de Judá, los reyes de Benjamín y Judá. Y dice la Biblia que pasaron aproximadamente 20 reyes que lideraron la nación de Judá, Judá y Benjamín. Pero de los 20 reyes, solo 5 fueron considerados buenos reyes, mientras que los otros 15 reyes fueron malos delante de Jehová su Dios, porque se apartaron de Dios e incitaron a la nación de Judá a la idolatría. Hoy nos vamos a enfocar en uno de estos 5 reyes del reino del sur, de Judá y Benjamín, que fue considerado un buen rey ante los ojos de Dios, el rey Asa. El rey Asa era hijo de Abías, nieto de Roboán, bisnieto de Salomón y tataranieto del rey David. Este rey Asa reinó 41 años en Judá y su vida se dividió en 3 etapas, como dije anteriormente: su comienzo, su compromiso y por último su caída. Ahora, quiero que veamos en primer lugar su comienzo. Vamos a leer allí en el capítulo 14, versículo 1 al 5, nuevamente. Durmió Abías con su padre y fue sepultado en la ciudad de David y reinó en su lugar su hijo Asa, en cuyos días tuvo sosiego el país por 10 años. E hizo Asa lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová su Dios. ¿Por qué hizo lo bueno? Bueno, porque quitó los altares del culto extraño y los lugares altos, quebró las imágenes, destruyó los símbolos de acero, mandó a Judá que buscasen a Jehová, el Dios de sus padres, y pusiese por obra la ley y sus mandamientos. Quitó asimismo de todas las ciudades de Judá los lugares altos y las imágenes, y estuvo el reino en paz bajo su reinado. El rey Asa, considerado un rey que hizo lo recto, lo agradable delante de Dios, no fue como su abuelo Roboán,
que introdujo la idolatría y la inmoralidad sexual, pero este rey Asa trajo un avivamiento espiritual a Judá por el hecho de que, en primer lugar, destruyó las actividades pecaminosas. ¿Qué es lo que hizo primero este rey? Destruyó las actividades pecaminosas. Dice el versículo 2 y 3, perdón, versículo 3, quitó los altares del culto extraño y los lugares altos, quebró las imágenes y destruyó los símbolos de acera, quitó asimismo de toda la ciudad de Judá los lugares altos y las imágenes. Ahora, vemos que este rey Asa comenzó por donde debe comenzar. Comenzó por quitando toda actividad pecaminosa que su padre, su abuelo, habían introducido en Judá. Aquí hay algo interesante, hermanos. Asa destruyó la idolatría y en segundo lugar también derribó las imágenes de idolatría y también la inmoralidad sexual. En el pasaje paralelo de Primera Reyes dice que Asa corrió a los sodomitas. Dice que en esa época los sodomitas, es decir, los homosexuales y las lesbianas, estaban al día en ese día. Pero dice que él los corrió, destruyó las imágenes de idolatría. Y hermanos, aquí hay algo interesante. La sodomía para esa época era un pecado. Hoy nos quieren hacer creer la sociedad que la sodomía es una nueva forma de amar. Sí, es una nueva forma de amar el pecado. Pero el rey Asa consideró que eso era abominación, perversión delante de Dios, y dice en el libro de Reyes que corrió a los sodomitas, derribó toda imagen de acera. Hermanos, la idolatría y la inmoralidad sexual son pecados que también acosan a los creyentes. No creamos que nosotros estamos exentos de esto. Todos en algún momento tenemos la tendencia de amar a algo o a alguien más que a Dios. Todos en algún momento somos tentados por pensamientos, sentimientos inmorales. Entonces, lo primero que hizo este rey es quitó las actividades pecaminosas, como la idolatría y la inmoralidad sexual. Comenzó por donde tiene que comenzar. Pero también este rey Asa tuvo un buen comienzo porque desafió al pueblo a obedecer a Dios. Fíjese en el versículo 4, y mandó a Judá que buscasen a Jehová, el Dios de su padre, y pusiesen por obra la ley y sus mandamientos. Porque por varias décadas la nación de Judá había hecho a un lado los mandamientos del Señor. Asa desafió al pueblo de Judá a buscar a Dios y obedecer sus mandamientos. Esto nos enseña, hermanos, que un verdadero avivamiento es el resultado de dos cosas. Si nosotros queremos traer un avivamiento a nuestra vida personal o a la iglesia, se necesitan dos cosas. Se necesita, en primer lugar, sacar el pecado y en segundo lugar, poner la palabra de Dios en acto. No puede haber avivamiento sin santidad y sin la palabra de Dios. Y este rey trajo un avivamiento a Judá porque él sacó el pecado y puso la palabra de Dios en donde tenía que estar. La palabra avivamiento significa avivar, encender, vivificar y despertar. Hoy la iglesia y nosotros los cristianos, hermanos, necesitamos un avivamiento. Pero para que esto suceda, debemos atacar y destruir el pecado en nuestra vida. Debemos limpiar, cortar, sacar todo lo que implica el pecado. Y hermano, acá quiero hacer una aclaración. Pecado no solamente es robar, adulterar, fornicar. Pecado también es envidia, es amargura. Pecado también es rencor. Pecado también es malos pensamientos. Y si nosotros queremos traer un despertar a nuestra vida espiritual y a la iglesia, tenemos que atacar el pecado. Pero también necesitamos poner la palabra de Dios en alto, que la palabra de Dios sea mi autoridad máxima. Decía el otro domingo en la iglesia que la iglesia de Corintio fue perjudicada por el hecho de que la cultura griega entró dentro de la iglesia. Y hermanos, muchas veces pasa eso, que la cultura, la sociedad se introduce en la iglesia y nosotros empezamos ya a pensar y a vivir de acuerdo a la cultura, no de acuerdo a la escritura. Y nosotros los cristianos vivimos de acuerdo a la escritura, no a la cultura.
Entonces, este rey trajo un avivamiento a Judá. ¿Por qué? Porque él atacó el pecado. Él derribó toda imagen de idolatría, corrió a los inmorales y puso la palabra de Dios en alto y mandó al pueblo a que busquen a Dios. Dejen de confiar en esos ídolos hechos de manos. ¿Qué aprendemos aquí, querido hermano? Sin santidad y sin Biblia es imposible que nosotros podamos tener un despertar, un avivamiento espiritual. Dios nunca bendecirá a un creyente o a una iglesia que permite y fomenta el pecado y a su vez ignora y desprecia la palabra de Dios. Nunca. Todos los avivamientos que ocurrieron en la historia fueron, ¿por qué? Porque se sacó el pecado y se puso la palabra de Dios en alto. Alguien dijo que este rey Asa era un reformador, era un reformado. ¿Por qué? Porque eso es lo que hace la iglesia reformada. Ataca el pecado y pone la palabra de Dios en alto como la única regla de fe y de conducta. En muchas iglesias, lamentablemente, no está Dios. Y hay un claro ejemplo en la Biblia, hermano. Hay congregaciones donde el Señor está afuera. ¿Por qué? Porque la iglesia no ataca el pecado, porque la palabra de Dios no es el centro del culto de adoración. Y eso lo podemos ver claramente en la iglesia de la Odisea. La iglesia de la Odisea, ¿dónde estaba el Señor? Estaba afuera. Y es interesante cómo la- la- los inconversos pintan ese cuadro de Cristo afuera de la iglesia. ¿Cómo lo ponen? Con una cara triste, con sus vestidos mojados por el rocío de la mañana, como implorando que lo dejen entrar. Y muchos dicen, pobre el Señor. No, hermano, pobre el Señor, no, pobre la iglesia si el Señor está afuera. Pobre la iglesia si el Señor está afuera. Pobre esa iglesia donde el pecado no se lo confronta y donde la palabra de Dios no es el centro del culto. Pobre esa iglesia. Pobre de nosotros si el Señor está afuera, hermano. No pobre el Señor. Y es interesante que acá Asa comenzó por donde tenemos que comenzar siempre. No solamente en nuestra vida personal, sino como iglesia. Atacar el pecado y poner la palabra de Dios como nuestra autoridad máxima, como nuestra única regla de fe y de conducta. Versículos 9 y 10 del capítulo 14. Vamos a ver qué sucede cuando un creyente o una iglesia empieza a buscar a Dios, a comprometerse, a sacar el pecado, a poner la palabra de Dios en alto. ¿Qué es lo que sucede? Versículos 9 y 10 del capítulo 14. Y salió contra ellos Sera, etíope, con un ejército de 1.000.000 de hombres y 300 carros, y vino hasta Maresa. Entonces salió Asa contra él y ordenaron la batalla en el valle de Cefata junto a Maresa. Y clamó Asa a Jehová su Dios y dijo, oh Jehová, para ti no hay diferencia entre dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerza. Ayúdanos, oh Jehová, Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos y en tu nombre venimos contra este ejército. Oh Jehová, tú eres nuestro Dios, no prevalezca contra ti el hombre. ¿Qué nos muestran estos versículos, hermano? Cuando un creyente o una iglesia se compromete con el Señor a vivir en santidad, a poner la palabra de Dios en alto, ¿qué es lo que sucede? Empiezan a aparecer los enemigos, empieza a surgir la oposición, como pasó aquí. Asa acomodó al reino del sur espiritualmente, ¿y qué pasó después? Aparecieron los enemigos. ¿Y para qué aparecen los enemigos? Para apagarnos, debilitarnos y quitar esa pasión por Dios. Y muchas veces puede pasar en nuestra vida, hermano, cuando tomamos la decisión de servir al Señor, de vivir en santidad, de vivir de acuerdo a la palabra de Dios, aparece la oposición para desanimarnos, debilitarnos, y puede ser un amigo, un familiar, un compañero de trabajo, puede ser una propuesta de trabajo que nos saque y nos robe ese deseo por Dios. Pasa. ¿Qué tenemos que hacer cuando llegue ese momento que sin duda va a llegar? Cada vez que nosotros nos queramos comprometer con el Señor, va a llegar la oposición. Y lo podemos ver en el ejemplo de Cristo. Cuando Cristo se bautizó y desde el cielo se escuchó, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, cuando Él se bautizó,
¿A dónde fue después? Al desierto, a ser tentado por el diablo. ¿Qué debemos hacer, hermano, cuando llegue ese momento de que el diablo quiere desanimarnos, quiere sacarnos de ese deseo, esa pasión por Dios? Bueno, lo que hizo el rey Asa. El rey Asa clamó a Dios y se apoyó en sus fuerzas. Asa se apoyó en Dios. Fíjese lo que dice el versículo 11 al 13. Y clamó Asa a Jehová su Dios y dijo, oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas. Ayúdanos, oh Jehová, Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos. En ese momento que viene la oposición, tenemos que buscar a Dios y apoyarnos en Él. Los problemas o las personas no nos tienen que desanimar, sino al contrario, animarnos a experimentar el poder sobrenatural de Dios a través de la oración. ¿Qué hizo Asa? Usted imagínense un ejército de 1.000.000 de etíopes con 300 carros sostificados. ¿Se imaginan esa escena? ¿Qué le quedaba a Asa? Mirar hacia el cielo y clamar, Dios ayúdanos, porque en ti, en nosotros no hay fuerza. Fue grande la oposición de Asa, pero también fue grande su bendición. ¿Por qué? Porque ellos se apoyaron a Dios a través de la oración. Y hermanos, hay dos formas de vivir, en la tristeza o en la alegría. Siempre vamos a estar o afligidos o alegres. Siempre en esos dos estados de ánimo vamos a pasar. Quizás hoy alguno de ustedes esté afligido o quizás alguno de ustedes esté alegre. Pero es interesante lo que dice Santiago 5:13, que tanto en la aflicción o en la alegría debemos de estar enfocados en Dios. Porque dice, ¿está alguno alegre? Cante alabanza. ¿Está alguno afligido? Haga oración. Entonces, ¿qué nos muestra eso? Que en todo momento, sea que estemos afligidos o que estemos alegres, tenemos que estar enfocados en Dios, porque dependemos de Dios. ¿Y qué hizo Asa en un momento donde él podía comprobar que no tenía el control de esa situación? Se apoyó en Dios, se enfocó en Dios y clamó a Dios y Dios lo bendijo y lo ayudó. Entonces, hermano, ¿cómo comenzó este rey Asa? Comenzó con un avivamiento. Pero cuando él produjo ese avivamiento en la nación de Judá, apareció la oposición. Y eso es lo que va a suceder siempre en nuestra vida. Cada vez que querramos hacer algo para el Señor o querer vivir en santidad, va a aparecer la oposición de todos lados. Pero ¿qué hizo Asa? Se apoyó en Dios. No se apoyó en sí mismo, se apoyó en Dios. Y Dios lo honró. Y Dios le dio una victoria donde los enemigos eran superiores a la nación de Judá. Entonces, en primer lugar, vimos su comienzo, pero ahora vamos a ver su compromiso. Y para eso nos vamos a ir al capítulo 15 de Segunda Crónica y vamos a leer versículo 1 al 3. Vino palabra de Dios sobre Azarías, hijo de Obed, y salió al encuentro de Asa y le dijo, oídme Asa y todo Judá y Benjamín, Jehová estará con vosotros si vosotros estuviereis con él. Y si le buscareis, seré hallado de vosotros, mas si le dejareis, él también os dejará. Muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñara y sin ley. Su compromiso. El profeta Azarías es enviado por Dios, ¿para qué? Para animarle a este rey que había hecho un avivamiento en Judá a que busquen a Dios. Y le repite las mismas palabras. Este profeta al rey Asa son las mismas palabras que David les repitió a Salomón antes de que muera. ¿Y cuáles son esas palabras? Si le buscas a Dios, lo hallarás, pero si dejas a Dios, Él te desechará. Eso lo podemos ver allí cuando David antes de morir se lo dice a Salomón. Si buscamos a Dios, lo encontraremos. Él estará presente y mostrará su poder sobre aquellos que son obedientes, y esto le sucedió al rey Asa, a tal punto que muchos del reino del norte se trasladaron a Judá. Es interesante, hermano. Fíjense en lo que dice el versículo 8 y 9 del capítulo 15.
Y cuando oyó Asa la palabra y la profecía del profeta Azaría, hijo de Obed, cobró ánimo y quitó los ídolos abominables de toda la tierra de Judá y de Benjamín y de las ciudades que él había tomado en la parte montañosa de Efraín, y reparó el altar de Jehová que estaba delante del pórtico de Jehová. Y presten atención al versículo 9. Después reunió a todo Judá y Benjamín, y con ellos los forasteros de Efraín, de Manasés y de Simeón, porque muchos de Israel, del reino del norte, se habían pasado a él, viendo que Jehová su Dios estaba con él. Es interesante. Muchas personas del otro reino, el reino del norte, recuerden, el rey Asa estaba en el reino del sur, pero muchas personas del reino del norte se pasaron al reino del sur. ¿Por qué? Porque habían visto que Dios estaba con Asa. Muchas personas abandonaron sus tierras, abandonaron su rey, su parentela, para trasladarse al reino del sur, porque Dios estaba con Asa y con Judá. Y quizás, hermano, esto una ilustración que se aplica para la mayoría de nosotros. Quizás todos o la mayoría de los que estamos aquí, un día dejamos nuestras congregaciones, dejamos a aquellos que eran nuestros pastores, dejamos esas relaciones con otros creyentes. ¿Por qué? Porque en la iglesia donde estábamos se dejó de predicar la palabra de Dios. Porque en la iglesia donde estábamos la palabra de Dios no era el centro del culto. Y creo que la mayoría de los que estamos acá, y me incluyo, yo he tenido que dejar una iglesia donde la palabra de Dios no era el centro. Y esto sucedió en esa época. Personas del reino del norte se trasladaron al reino del sur porque allí estaba la presencia y la palabra de Dios. En cambio, el reino del norte se caracterizaba por la idolatría, por el paganismo. Hermanos, esto es una triste realidad en que en muchas congregaciones hoy no está la presencia y la palabra de Dios. No está la presencia y la palabra de Dios. John MacArthur dijo, la tragedia de este tiempo es venir a la casa de Dios y no escuchar la palabra de Dios, sino las opiniones de los hombres. Y cuando un creyente se encuentra en una iglesia donde la palabra de Dios no es el centro, lo que tiene que hacer es irse de esa iglesia. ¿Por qué? Porque está en riesgo, en juego, su vida espiritual, la de su familia, la de sus nietos, la de sus bisnietos y de las próximas generaciones. Es triste hoy ver a muchos que no quieren dejar esas congregaciones porque no quieren pagar un precio, el de ser criticados y perder relaciones de amistad y de familia. Pero a esta gente del Reino del Norte no le importó trasladarse, ir a vivir a Judá, porque ahí estaba la palabra y la presencia de Dios. Versículo 11 al 14 del capítulo 15, vamos a ver el compromiso que tomó Asa. Todos los de Judá se alegraron de este juramento, porque de todo corazón lo juraban y de toda su voluntad lo buscaban, y fue hallado de ellos, y Jehová le dio paz por todas partes. Y aún Maaca, madre del rey Asa, él mismo la depuso de su dignidad porque había hecho una imagen de acera, y Asa destruyó la imagen y la desmenuzó y la quemó junto al torrente de Cedrón. Fíjese lo que vemos acá, hermano. Acá hay algo interesante. El rey Asa y el pueblo se comprometieron con juramento que buscarían a Dios de todo corazón. Y cualquiera que no lo haga, sea digno o merecedor de muerte. A tal punto era el compromiso que tenía el rey Asa con la palabra y en derrocar todo lo que es el pecado, a tal punto que cuando él supo que su propia madre había hecho una imagen de acera, la sacó del reinado. Y dice el relato bíblico que molió esa imagen en el torrente de Cedrón. A este rey no le tembló la mano de poder de poner a su propia madre de la realeza porque había hecho una imagen de acera. Qué interesante. ¿Lo haríamos nosotros cuando es un ser tan querido, tan cercano?
podemos ver el compromiso que tenía este rey, el celo que tenía por la palabra de Dios, que no le importó sacar a su madre de la realeza cuando ésta había hecho una imagen de acera. ¡Wow! Realmente este rey fue un rey que realmente mostró un celo por la palabra de Dios. Hermanos, cuando hay un verdadero compromiso con el Señor, no se negocia ni se tapa el pecado, sea quien sea. A Asa no le importó sacar a su propia madre de la realeza. Cuando hay un verdadero compromiso con el Señor, no se negocia ni se tapa el pecado, sea quien sea. Cuando no se disciplina el pecado, hermano, esa iglesia tiene los días contados. Tiene los días contados. Hay alguien que dijo, un escritor que me quedó grabado y me conmovió mucho. Él decía, cuando la iglesia deja la disciplina, Dios deja esa iglesia. Cuando la iglesia no disciplina el pecado, Dios abandona esa iglesia. Porque el centro de esa iglesia ya no es la santidad de Dios, es el pecado. Entonces podemos ver que en este rey tuvo un buen comienzo, muy buen comienzo. Por 36 años, este rey Asa mostró un compromiso de vivir en santidad, de poner la palabra de Dios en alto, y se comprometió él con todo el pueblo a buscar a Dios. Y cualquiera que no obedeciera la ley era digno de muerte. Hasta aquí, hermoso, precioso. Si terminaríamos con el capítulo 15, diríamos, qué hermoso este rey. Fue un ejemplo a seguir. Pero lamentablemente está el capítulo 16, y donde vamos a ver su caída, su caída. Este rey Asa comenzó bien, terminó mal. ¿Y saben lo más llamativo de esto? Que este rey terminó mal en su última etapa de su vida. Porque dice la Biblia que este rey reinó 41 años, pero hasta el año 36 de su reinado, él pudo actuar correctamente. Pero en los otros 5 años empezó a caer. Justo en la última etapa de su vida, este rey se descarrió. Esta historia, hermano, nos debe producir temor porque nadie está excluido. Nadie está excluido. Dice la Biblia que el que piensa que está firme, mira que no caiga. Me gusta como lo dice allí la Nueva Traducción Viviente. Por eso que nadie se sienta seguro de que no va a pecar, pues puede ser el primero en hacerlo. Entonces esto es un llamado de atención para nosotros. Tenemos un rey que comenzó bien, se comprometió con el juntamente con el pueblo a vivir para Dios, pero en sus últimos años cayó. Ahora, es interesante que este rey cayó por 3 cosas. Este rey tomó 3 pasos que lo llevó a su caída. Y es interesante saber qué es lo que le llevó a su caída. Porque nosotros necesitamos saber, porque quizás puede ser también nuestro caso. Hermanos, yo he visto creyentes comenzar muy bien y hoy están anulados. Y es interesante, hermano, que nadie puede decir acá, a mí eso no me va a pasar. Porque ¿quién hubiera imaginado que este rey Asa terminara así? Que lo vamos a ver ahora en el capítulo 16. Nadie. Por lo tanto, nosotros tenemos que saber qué es lo que lo llevó a la caída a este rey. Porque la Biblia dice que todas estas historias, en 1 Corintios capítulo 10, fueron escritas para nuestra enseñanza. Es para nuestra enseñanza. Aún el apóstol Pablo tenía temor de caer. Él dice, yo golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no siendo que siendo un predicador para otro quede eliminado. Pablo tenía un miedo, el gran apóstol Pablo tenía un miedo. ¿Y cuál era ese miedo? No de perder la salvación, sino de perder el ministerio, de que Dios no lo use. Y ese era el miedo de Pablo. Y ese miedo es bueno tenerlo, hermano, porque eso nos va a ayudar a estar alerta. Ahora, ¿qué lo llevó a este rey a la caída?
Lo vamos a ver en el versículo 1 al 6. Este rey ignoró la fidelidad de Dios en el pasado. Fíjese en lo que dice el versículo 1 al 6 del capítulo 16. En el año 36 de su reinado de Asa, subió Baasa, rey de Israel, contra Judá y fortificó a Ramat para no dejar salir ni entrar a ninguno al rey Asa, rey de Judá. Entonces sacó Asa la plata y el oro de los tesoros de la casa de Jehová, de la casa real, y envió a Ben-Hadad, rey de Siria, que estaba en Damasco, diciendo: haya alianza entre tú y yo, como la hubo entre tu padre y mi padre. He aquí yo te he enviado plata y oro para que vengas y deshagas la alianza que tienes con Baasa, rey de Israel, a fin de que se retire de mí. Y consintió Ben-Hadad con el rey Asa, y envió los capitanes de su ejército contra las ciudades de Israel, y conquistaron Gijón, Dan, Abel Maín, y las ciudades de aprovisionamiento de Nestalí. Oyendo esto, Baasa cesó de edificar a Ramat y abandonó su obra. Entonces el rey Asa tomó a todo Judá, y se llevaron de Ramat la piedra y la madera con que Baasa edificaba, y con ellas edificó Geba y Mizpa. ¿Qué pasó ahora? A los 36 años de su buen reinado, el rey del norte, es decir, las 10 tribus, sitiaron a Judá, donde reinaba Asa. Y en vez de Asa acudir a Dios como lo había hecho cuando vinieron 1.000.000 de etíopes para pelear contra él, en vez de acudir nuevamente a Dios y apoyarse en Dios, acudió a un rey pagano para que venga en busca de ayuda de él. ¿Qué hizo este rey? Este rey ignoró la fidelidad de Dios en el pasado. El rey Asa se olvidó de que Dios le había ayudado y dado la victoria aun cuando había enfrente un mayor ejército que el que tenía ahora. Este fue el pecado constante de Israel. Ellos se olvidaban de que Dios los sacó con mano poderosa de la esclavitud de Egipto, que los había hecho cruzar el Mar Rojo en seco, los había alimentado 40 años en un desierto, les había dado la tierra prometida, destruyó a naciones mayores y más poderosas que ellos. Sin embargo, fue la nación que constantemente se apoyaba en los dioses falsos y en el brazo del hombre. ¿Qué hizo el rey Asa? En vez de confiar en Dios como lo había hecho en el pasado, confió en el brazo del hombre. Ignoró la fidelidad, la bondad y el poder de Dios en el pasado. Muchas veces, hermanos, nos pasa esto como creyentes. Y es la causa principal por la cual nos empezamos a enfriar y a ceder. Nos olvidamos de lo que Dios hizo en mi vida en el pasado. Nos olvidamos de todas las bendiciones y milagros que Dios hizo en mi pasado. Y cuando viene un problema, cuando viene una situación difícil, en vez de buscar a Dios, buscamos ayuda en el hombre. Hermanos, siempre lo digo y lo voy a decir. Si Dios fue fiel en el pasado, ¿por qué no va a ser fiel en el presente? Si Dios te ayudó ayer, ¿por qué no te va a ayudar hoy? Asa se olvidó e ignoró la fidelidad, la bondad y la gracia de Dios en el pasado. Y nos puede pasar a nosotros también, hermano. Nos olvidamos de las maravillas que Dios hizo en el comienzo de nuestra vida como creyente. Cómo el Señor nos dio una salvación tan grande. Cómo Dios nos dio a su Hijo, nos dio a Cristo, nos dio su palabra, nos dio una iglesia. Y cuando viene una situación difícil, lo primero que hacemos es confiar en el hombre y olvidarnos de que tenemos un Dios todopoderoso, que tiene el control de todas las cosas. Este rey Asa ignoró la fidelidad de Dios en el pasado. Pero en segundo lugar, él ignoró la amonestación de Dios. La amonestación de Dios. Versículos 7 al 10 del capítulo 16. En aquel tiempo vino el vidente Hanani a Asa, rey de Judá, y le dijo: por cuanto te has apoyado en el rey de Siria y no te apoyaste en Jehová tu Dios, por eso el ejército del rey de Siria ha escapado de tus manos. Los etíopes y los libios no eran un ejército numerosísimo con carros y mucha gente de a caballo. Con todo, ¿por qué no te apoyaste? Con todo, porque te apoyaste en Jehová, Él los entregó en tus manos.
porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Locamente has hecho en esto, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. Entonces se enojó Asa contra el vidente y lo echó en la cárcel, porque se encolerizó grandemente a causa de esto, y oprimió Asa en aquel tiempo a algunos del pueblo. ¿Qué lo llevó a la caída al rey Asa? No solamente que ignoró la fidelidad de Dios en el pasado, ignoró la amonestación del Señor. Ignoró la amonestación del Señor. Dios envió un profeta para amonestarlo por usar el oro y la plata del templo para buscar ayuda en un rey pagano e ignorándolo a Dios. Pero ¿cómo reaccionó este rey Asa? Se enojó, se encolerizó grandemente y lo echó en la cárcel. Y dice que también oprimió a algunos del pueblo que quizás también le habían mostrado su pecado, de haber puesto su confianza en un rey pagano en vez de poner su confianza en Dios. Hermanos, cuando alguien desprecia la amonestación de Dios a través de sus siervos, esa persona se dirige a una caída inevitable. Y a veces, hermano, en la congregación, en las iglesias, tenemos un concepto equivocado de lo que es la amonestación o la exhortación. Creemos que amonestar es una evidencia de falta de amor. No, hermano. La amonestación es una evidencia de amor. Si hay alguien que te ama, te va a amonestar, te va a decir la verdad. Pero a este rey no le gustó que le dijeran la verdad. Se enojó, se encolerizó y echó a algunos a la cárcel. Parece mentira, un hombre que estaba comprometido con la palabra, con la santidad de Dios, que se comprometió a buscar con Dios, ahora se enoja porque Dios le manda un profeta para amonestarlo. Hay por lo menos siempre decimos que hay tres reacciones comunes de cuando las personas son confrontadas. Algunos se excusan. Cuando es confrontado, algunos se excusan, echándole la culpa a otros o a las circunstancias. Eso lo podemos ver en caso de Adán, Eva, Saúl. Cuando ellos fueron confrontados, se excusaron. No dijeron, sí, Señor, tienes razón, yo he pecado. Otra de las razones, cuando se confronta el pecado, se amonesta el pecado, se enojan verbalmente o físicamente. Eso lo podemos ver en la vida de Jonás, de Asa, de Herodes. Cuando fueron confrontados por su pecado, se enojaron. Y otros se arrepienten, reconocen su pecado, abandonan su pecado y buscan el perdón y la restauración de Dios. Y eso lo podemos ver en David y Pedro, ¿no? Cuando David y Pedro fueron confrontados, ellos se humillaron y el Señor los restauró. Si este rey se hubiera humillado y dicho, sí, Señor, yo estuve mal, perdóname, el Señor lo hubiera restaurado. Pero lo que hizo, se enojó, se encolerizó, ignoró la amonestación del Señor a través de ese profeta. Y la pregunta que tenemos que hacernos nosotros en esta noche, hermano, ¿cómo es mi reacción cuando un hermano me confronta? Cuando un hermano me muestra mi pecado. Nunca debemos pensar que la corrección o la amonestación es una falta de amor. Al contrario, es una evidencia de amor. Dice la Biblia que Dios al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Es decir, la disciplina y el azote son evidencias de amor. Cuando el Señor habla de la disciplina en la iglesia de Mateo 18:15, Él dice allí que el propósito final de la disciplina es ganar a tu hermano, es restaurarlo, es recuperarlo nuevamente a la comunión con Dios y con sus hermanos si este hermano se arrepiente. El rey Asa no atendió a la amonestación, por lo tanto eso lo condujo al tercer paso de su caída. Primero ignoró la fidelidad de Dios en el pasado, segundo ignoró la amonestación del Señor. Y hermanos, cada vez que desde el púlpito se amonesta a alguien, se amonesta a la congregación o un hermano te amonesta, piensa, es el Señor que está usando a ese hombre, a esa hermana, para amonestarte. ¿Por qué? Porque el Señor te ama. Y en tercer lugar, este hombre, este rey, ignoró la disciplina de Dios. Versículo 11 al 14.
Mas he aquí los hechos de Asa, primeros y postreros, están escritos en el libro de los reyes de Judá y de Israel. En el año 39 de su reinado, Asa enfermó gravemente de los pies, y en su enfermedad no buscó a Jehová, sino a los médicos. Y durmió Asa con sus padres y murió en el año 41 de su reinado. Y lo sepultaron en los sepulcros que él había hecho para sí en la ciudad de David, y lo pusieron en un ataúd, el cual llenaron de perfume y diversas especies aromáticas, preparadas por expertos perfumistas, e hicieron un gran fuego en su honor. Ignoró la disciplina de Dios. En el año 36 de su reinado, actuó neciamente al apoyarse en el rey de Siria, y fue amonestado por el siervo de Dios. Pero el rey Asa lo rechazó. 3 años después, en el año 39 de su reinado, Dios le envió ahora una enfermedad. Antes le había enviado un profeta, ahora le envió una enfermedad. La enfermedad de los pies. Algunos piensan que fue una gangrena. ¿Con qué propósito Dios le envió esta enfermedad? Para que se arrepienta, para que se vuelva de su pecado, pero él no lo hizo. Y en vez de humillarse y buscar a Dios, dice que buscó a los médicos, mostrando así que él seguía apoyándose en el brazo de los hombres y no en Dios, quien en su pasado había sido su Salvador y su ayudador. Dios en su misericordia le concedió 2 años más. Desde que le llegó la enfermedad, Dios le concedió 2 años más después de esa enfermedad para que se arrepienta, pero no lo hizo. Y en el año 41 murió. Murió por esa causa de esa enfermedad. Cuando alguien que ha pecado es amonestado y no se arrepiente, viene la disciplina de Dios. Y si aún no se arrepiente, no queda otra cosa que, quizá en algunos casos, Dios llevarlo de este mundo. Alguien dijo muy sabiamente que Dios actúa como los padres, ¿no? Cuando uno va a una casa con su hijo pequeño y si el hijo se está portando mal, le dice, hijo, pórtate bien, no estás en tu casa. Hijo, pórtate bien, estás en tu casa. Y de pronto el padre lo agarra de la mano y dice, bueno, vamos a casa. Y a veces Dios tiene que hacer así. A veces Dios va a tener que usar eso. Hijo, estás dando mal testimonio en el mundo, vamos a casa. Y Dios hizo así con Asa. Pero también, si una persona cuando es disciplinada no se arrepiente, como dice Mateo 18, puede ser que esa persona esté dando evidencia de que no es un verdadero creyente. Porque la Biblia dice que primero debe ser amonestado por una persona, después con 2 testigos, después con la iglesia, y si no se arrepiente, dice, tenlo por gentil o publicano, tenlo como alguien extraño al pueblo de Dios, como alguien que no pertenece al pueblo de Dios. Un triste final para un hombre que comenzó bien, pero terminó mal. Y justo en su última etapa de su vida. Y esto a mí, hermano, personalmente me produce mucho temor. Yo hoy hablaba con una hermana en la iglesia que si yo hoy tendría que ir a pedirle consejo a un hermano mayor de 70, 80 años, no tengo. No significa que no hay creyentes de esa edad, hay creyentes de esa edad, pero son hombres que no han madurado, son hombres que están anulados por su pecado, por su vida sin compromiso. No tengo. Se ha perdido toda una generación de hombres. Y eso es triste, hermano. Comenzar bien y cuando llegar a la vejez, sos una persona que no bendice a la iglesia. Sos una persona que no puede dejar un legado para las próximas generaciones. ¿Por qué? Porque no hubo un compromiso con la palabra, no hubo un compromiso de santidad, no hubo compromiso de buscar al Señor todos los días. Y este hombre, en su última etapa de su vida, terminó miserablemente. La Biblia y la historia está llena de ejemplos de personas que comenzaron muy bien, pero que terminaron deshonrando a Dios. Usted podrá verlo eso en Saúl. Saúl comenzó bien, terminó suicidándose. Sansón dice que nació para honrar a Dios y murió deshonrando a Dios delante de sus enemigos, pidiendo venganza.
Salomón comenzó bien buscando a Dios. Y a Dios le agradó que lo que él le dijo, pídeme lo que quiera. Y él pidió sabiduría y a Dios le agradó y lo bendijo. Y terminó enredado con 1000 mujeres y adorando a ídolos falsos. Por eso escribe el libro de Eclesiastés, Salomón. Se dio cuenta que había tomado malas decisiones. El rey Usías también comenzó muy bien, terminó leproso, queriendo tomar el, el puesto de sacerdote y Dios lo castigó con lepra. Hermano, que Dios nos guarde de esta amarga experiencia. Necesitamos depender de Dios todos los días, hermano. Yo hoy estoy acá predicando, pero yo quizá en mi última etapa de mi vida pueda caer, hermano, porque el que piensa que está firme, mira que no caiga. Y eso a mí me produce mucho temor, porque comenzar bien no es una garantía que yo voy a terminar bien. Por eso necesitamos depender todos los días del Señor, todos los días del Señor. Hermanos, si nosotros rechazamos la amonestación de Dios, rechazamos el arrepentimiento, si nosotros nos apoyamos en el hombre, si nosotros nos apoyamos en nosotros mismos, la crónica de una caída anunciada, vamos a la caída. Muchas veces pensamos que el arrepentimiento es solo para los incrédulos, pero también es para nosotros, hermano. Nosotros necesitamos arrepentirnos todos los días. Todos los días. Una de las características de un genuino y verdadero cristiano es que vive arrepintiéndose. No para salvación, sino para mantener su comunión con Dios y con los hermanos. Es interesante que de las 7 iglesias a quien el Señor le envía un mensaje, a 5 le dice que tenían que arrepentirse. Estamos hablando de iglesias, hermano. No estamos hablando de incrédulos. A 5 de las 7 le dice que tenían que arrepentirse. Entonces, hermanos, para terminar, vimos en este rey Asa su comienzo, su compromiso y su caída. Comenzó bien, pero terminó mal. Quiero dejar algunas conclusiones a modo de pregunta para que todos nos analicemos en esta noche, comenzando por mi vida. ¿Estamos confiando en Dios o estamos confiando en nosotros mismos, en el hombre? ¿Dónde está nuestra confianza, nuestra esperanza? ¿Dónde? Especialmente cuando atravesamos momentos difíciles. Hermano, es fácil confiar en Dios cuando todo va bien. Es fácil. Pero cuando las cosas se ponen oscuras, cuando las cosas no salen como yo quiero, cuando yo me doy cuenta que no tengo el control de la vida, ¿confiamos en Dios ahí? Nos olvidamos que si Dios me ayudó ayer, Dios me va a ayudar hoy, hermano. Porque Dios no cambia. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. ¿Estamos luchando contra el pecado, hermano? ¿Sentimos dolor cuando pecamos? Sabes que para ser santo hay que sufrir. Tú quieres ser santo, tienes que sufrir, porque tienes que ir en contra de tu carne. ¿Estamos luchando contra el pecado? Hermano, hay algo que a mí me está asustando mucho en estos últimos tiempos, de creyentes que están, no hablo solamente de acá, de muchos lugares, creyentes que están consumiendo pornografía, pastores que están consumiendo pornografía. Y eso la verdad que me está asustando porque hay muchos creyentes que no están luchando contra el pecado. Se están tomando ciertas licencias y eso te va a llevar a la caída tarde o temprano. Tarde o temprano te va a llevar a la caída. No podemos jugar con el pecado. No podemos tomar brasa en nuestro seno, dice Proverbios, sin quemarnos. ¿Estamos luchando contra el pecado? ¿Estamos invirtiendo tiempo en la palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo utilizamos en el día para alimentarnos y fortalecer el alma con la palabra de Dios? El salmista dijo, en mi corazón yo he guardado tu palabra para no pecar contra ti. ¿Cuánto tiempo le dedicamos a la palabra? Ese tiempo a solas con el Señor, donde nadie te ve, donde nadie te escucha, donde vos estás, vos y el Señor, donde no solamente vos escuchás al Señor, sino que vos le hablás al Señor. ¿Cuánto tiempo usamos?
Lamentablemente hoy las redes sociales, el internet, nos está quitando el tiempo de estar a solas con el Señor. Y ese es el tiempo más precioso, más hermoso. Estar a solas con el Señor. ¿Cómo reaccionamos cuando somos amonestados? ¿Nos humillamos o nos enojamos? Hermanos, no te pongas mal cuando un hermano te corrige, porque ese hermano te está dando evidencia de amor, te está amando. Si el Señor vendría hoy a buscarte, ¿cómo te encontraría? ¿Cómo te encontraría? ¿Cómo nos encontraría el Señor? ¿Encendido o apagado? ¿Comprometido o caído? ¿Arrepentido o endurecido? Hoy esta mañana decía en el culto allá en Rafaela, hermanos, si el Señor, supiéramos que el Señor viene hoy, esta noche, para nosotros sería una noticia que produciría alegría o nos preocuparía. Si supiera que el Señor me viene a buscar hoy, ¿eso a mí me alegraría o me preocuparía? Porque eso indicaría que para qué estoy viviendo yo, para lo eterno o para lo pasajero. Hermanos, Cristo es el Rey que comenzó bien y terminó bien. Él fue obediente, dice la Biblia, desde la cuna hasta la tumba. Dice Filipenses 2 que fue obediente hasta la muerte. ¿Y qué muerte? Muerte de cruz, no cualquier muerte, muerte de cruz. Según los judíos, morir crucificado era como morir 10 veces. Pero aún en esos tormentos de la cruz, Él fue obediente y terminó bien. Pudo decir, consumado es. Terminó bien. Pero alguien quizá podrá decir, pero Cristo es hijo de Dios, ¿cómo no va a terminar bien? Pero hermanos, hay muchos hombres en la Biblia y en la historia que comenzaron bien y terminaron bien. Hay muchos hombres. Tenemos el caso de Daniel, de Esteban, de Pablo, de Pedro. Hermanos, no hay excusa. Nosotros decidimos cómo queremos vivir. Pero la mejor forma de vivir es luchando contra el pecado, aferrándonos a la palabra de Dios, confiando en todo momento en la fidelidad de Dios, porque esa es la manera de mantenernos firmes hasta el final, hasta que el Señor venga. No hay nada más lindo cuando uno va a una congregación y puede ver a un hermano que hace 40 años que está, siempre lo ve ahí, firme, animado, qué hermoso, ¿no? Pasaron 40 años y ese hermano sigue ahí firme, animado. Ayer hablaba con nuestro hermano, con mi hermano Roberto Zárate de Santa Fe, un hombre de 84 años. Y es precioso hablar con un hombre así. Te motiva, te anima, te da consejo. ¡Wow! Yo le decía a mi esposa, qué lindo llegar a viejo así. Ser una bendición para la iglesia. Ser un hombre que sos un modelo para los que vienen detrás. Pero eso va a depender de nuestro compromiso con la santidad de Dios, con la palabra de Dios, de nuestro compromiso. ¿Qué lugar ocupa Dios en mi vida? La Biblia dice que debemos poner nuestros ojos en el autor y consumador de la fe, Cristo. Él comenzó y terminó. Y terminó triunfante en una muerte de tormento. Hermanos, miremos a Cristo. No nos miremos a nosotros mismos, no miremos a otros, miremos a Cristo. Él comenzó bien, terminó bien. Y dice Filipenses capítulo 2, y Dios lo exaltó hasta lo sumo. Y le dio un nombre que sobre todo nombre, ese es el rey que comenzó bien y terminó bien. Bajo toda circunstancia, Jesús pasó por tentaciones, por oposición, por necesidad, pero él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El gran ejemplo que tenemos que seguir, mirar a Cristo, mirar a Cristo. Y mirar a aquellos que nos precedieron y que terminaron bien. Eso nos anima a nosotros a mirar a Cristo, a mirar a Él. Y llegar al final de nuestra vida, hermano. Yo siempre le digo, Señor, yo quiero morir contento. Yo quiero morir contento. No quiero morir triste. Que tenga que mirar para atrás y todas las malas decisiones que tomé. No, quiero morir contento. Y esa sería la idea, ¿no? Pablo murió contento. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Ahora me espera la corona de vida. Hermano, vale la pena morir así. Por eso Pablo decía, me quiero ir ahora con Cristo. Miremos a Cristo, hermano. Él es el mejor y mayor ejemplo de santidad, de obediencia, de humildad, de servicio.
Miremos a Él.